Bienvenido a la tertulia ecológica sobre el cambio climático y las medidas urgentes para su adaptación y mitigación. Hoy tengo dos personas que han investigado muchísimo y son conocedoras del tema, por eso son nuestros invitados especiales. Verónica Trujillo Vélez, economista de la Universidad Tecnológica de Bolívar con máster en cooperación con énfasis desarrollo local en la Universidad de Valencia, España. Más de 10 años de experiencia en temas socioambientales y urbanos y ha desempeñado otros tantos como líder de acción climática y proyectos en el establecimiento público ambiental y de hecho hoy es una de nuestras funcionarias. También tenemos a nuestro director Javier Mutón Bello, que es ingeniero civil de la Universidad de Cartagena, magíster en ingeniería en el área de recursos hidráulicos de la Universidad de los Andes. Es Premio Nacional de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en 1989. Master Science en Ingeniería Ambiental de Louisiana State University y PhD en Ingeniería en la Universidad de Guelph en Canadá. Para ellos, de verdad, nuevamente bienvenidos con este tema que a todos nos preocupa y que nos hace un llamado tan urgente. Entonces, la Convención en el marco de las Naciones Unidas nos define el cambio climático como un cambio de clima que está atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante un periodo de tiempo. Siendo así, doctor Mutón, quiero que usted nos indique desde lo básico, casi desde lo elemental, ¿qué puedo hacer yo como una persona de común y corriente, un ciudadano desde mi casa para adaptarme a ese cambio climático y cómo puedo aportar en esta situación? Bueno, es una pregunta que nos lleva hacia reconocer que nosotros como seres humanos en nuestra actividad estamos aportando lo que conocemos que es la causa principal de este cambio climático, lo que son el dióxido de carbono. Es decir, que nosotros al transportarnos, al hacer nuestras actividades diarias en cuanto a nuestras viviendas, también en la alimentación, todas esas actividades de alguna manera están haciendo un aporte a lo que es el dióxido de carbono y a lo que realmente es el cambio climático. Entonces quiere decir que si uno como persona empieza a emitir cada vez menos dióxido de carbono, dejando un poco a veces esa comodidad que tenemos con ciertas cosas e ir tratando de volver a lo básico, estamos colaborando a disminuir esa huella de carbono que hace que aumente el problema. Entonces nosotros podemos incluso desde temas de ahorro de energía, además que ahorramos el bolsillo, la plata que nosotros pagamos en la cuenta de luz pues también, es decir, el simple hecho de desconectar aquellas cosas que no estén prestándonos un beneficio o un servicio, ese cuentagotas pues ayuda, si lo ponemos de forma global, a disminuir el cambio climático. La forma como nos transportamos incluso, a veces por comodidad, los que tienen vehículo cogen el vehículo para hacer una diligencia que queda a 2 o 3 cuadras y prácticamente puede hacerse a pie, contribuye al beneficio, al ejercicio físico, la gente se siente mejor y prácticamente en esa suma de cosas y de acciones es lo que hace que uno desde la persona pueda actuar para beneficio de lo que es la disminución de nuestra huella de carbono que a la larga influencia sobre el cambio climático. Pero no solamente ahí, también informarnos, porque mucha gente, a pesar de todo, conoce de los efectos, pero hay que estar constantemente leyendo, viendo documentales, obteniendo la información con la cual desde el mismo gobierno van algunas directrices para que haya ese tema de la disminución de la huella del carbono. Al mismo tiempo, también uno como ciudadano exigir ante la administración y el gobierno local, regional y nacional que se implementen acciones que procuren un desarrollo sostenible. Es decir, esa es la manera que nosotros como ciudadanos del común podemos beneficiarnos en el tema de disminuir la huella de carbono. Hace falta un poco más de iniciativa y cultura de parte de los ciudadanos, incluso cuando se llama a la hora de la tierra que hay que apagar de manera
la luz, la energía por espacio de una hora, pues no es mucho la gente quien lo hace en la ciudad por lo menos en la ciudad de Cartagena. Entonces hace falta incrementar ese nivel de cultura y de conciencia ciudadana de que lo que estamos enfrentando realmente es uno de los mayores retos que tiene la humanidad y que debemos actuar ahora. Y que actuando desde la casa podemos formar esos ciudadanos que a la larga después van a influenciar positivamente para que el gobierno tome las decisiones que debe tomarse. O sea que cada uno desde su casa implementando unas reglas simples, no solamente por ahorrar, porque también sirve ahorrar claro, plata sí, así es. mensual, pero obviamente también creando esa conciencia de que lo estamos haciendo no solamente por nosotros, sino por el planeta. Siendo así, Vero, ¿cuáles son las amenazas que el cambio climático trae consigo? Sí, pues lo que dice Javier es súper importante. Allí estamos hablando de disminuir, digamos que nuestra huella ecológica, huella de carbono, pero también sabemos que el cambio climático es real, que a partir de esto la Tierra se está calentando, que el clima está cambiando y que esto pues trae unos efectos, unos riesgos y unas amenazas consigo. Entonces, digamos que la principal de esas amenazas es el aumento de la temperatura y lo vamos a ir sintiendo cada vez más. No estamos hablando de lapsos muy grandes, pero si hoy en día hablamos de que la temperatura ha aumentado muy poco, ese poco tiene unos efectos muy grandes, no solo en la vida de nosotros y en nuestras actividades diarias, sino también en los ecosistemas, en los bosques, en los mares, en la fauna, y trae una cantidad de repercusiones adicionales. A mí me llamó mucho la atención una noticia que yo vi en julio en el Universal, que decía, ¡qué calor! Algo así era el título. Y decía que había como una ola de calor en la ciudad, que la temperatura había aumentado más del promedio por más días seguidos, que cada vez era mayor, no tanto la temperatura, sino el número de días calientes, y que Afinia, por ejemplo, se estaba quejando porque había una mayor demanda energética que hay en otros momentos y en otros años. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que esto es un tema real. Hay otro efecto, por ejemplo, que estamos viendo este año, que es el tema de la incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores, como por ejemplo el dengue. Vi una información hace poquito que nos mandó el DADIS, que dice que los casos han aumentado como 300% respecto a la misma semana del año pasado. Entonces, y no solamente los casos de dengue, sino los casos graves y con principal incidencia en niños menores de 15 años. Entonces, eso es un tema que tenemos que tener en alerta. Pero es que también el aumento de temperatura causa el incremento en la temperatura superficial del mar. Y cuando aumenta la temperatura del mar, lo que pasa es que los corales, que son la columna vertebral de los océanos y son pues el sistema pues principal que le da vida a todo el resto de la cadena alimenticia de los mares, ellos tienen unas algas especiales que tienen como pegadas y viven en simbiosis. Y cuando hace mucho calor, ellos sacan a las algas de sus organismos, digámoslo así, o de sus estructuras, y si sigue haciendo calor, no vuelven a aceptar a las algas. Y lo que pasa con eso es que los corales se blanquean, entonces se blanquean y se mueren. Entonces cuando se mueren los corales, entonces ya no tienen, los plancton y los pequeños peces no tienen que alimentarse, entonces los grandes, entonces los tiburones, y así incidiendo en nuestra misma alimentación. Ahorita a mí me llama la atención que cada vez más hay gente que bueno, en el ánimo de no comer carne, por esto mismo también del calentamiento global y de las emisiones del metano, dicen, no, es que yo soy pescetariano, que solo comen peces. Pero ¿qué pasaría si todo el mundo se dedica solo a comer pescado? O sea, ¿qué pasaría con nuestros océanos? Entonces, bueno, eso es algo que hay que pensar. También el aumento de la temperatura ha causado un ascenso del nivel del mar. Y esto se da básicamente porque las capas de hielo en los polos, bueno, sobre todo en el polo norte, se derriten y ha causado pues un ascenso del nivel del mar. Lo vemos especialmente en esta época de mareas altas, también en Cartagena, pero ya sabemos, y el último informe del panel intergubernamental de cambio climático nos dijo que así hoy en día dejemos de emitir gases de efecto invernadero, el nivel del mar va a seguir aumentando
por siglos e incluso milenios del daño o del todo el carbono que ya hemos estado emitiendo. Entonces digamos que esto ya es irreversible por mucho tiempo. Sabemos que además hay unos factores pues, adicionales que hacen que Cartagena esté más expuesta y sea más vulnerable al ascenso del nivel del mar, como son las inundaciones por lluvias, que bueno, al final todo esto desemboca al mar, pero también ese estudio reciente de BASIC, que hablaba de que aparte de que hay un ascenso del nivel del mar, hay un fenómeno que se llama subsidencia, que es que nos estamos hundiendo también. Entonces eso hace que el nivel relativo del mar aumente mucho más si tú lo tienes que ver, pues si tú lo mides contra un punto fijo de la Tierra, lo que pasa es que entonces el punto fijo de la Tierra está más abajo, entonces está más arriba el nivel. Entonces digamos que esto tiene pues una afectación aún mayor y hay efectos pues también de erosión costera. Y por último, el otro de los efectos que quiero hablar, que digamos que es como lo que más nos aqueja aquí a nivel local por ser una ciudad costera, porque hay pues otros efectos a nivel mundial y otras amenazas, es el tema de los cambios en las precipitaciones y en los eventos extremos. Si bien sabemos que las modelaciones que hay indican que en las zonas como Cartagena va a haber una menor precipitación, o sea, va a llover menos en general, y eso va a dar paso a sequías, afectando, por ejemplo, cultivos y ganadería en la zona rural. También sabemos que la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos va a ser mayor. Entonces tenemos que estar mejor preparados, mejor adaptados y ser más resilientes a esos pues, eventos extremos que van a llegar. Javier, como autoridad ambiental, dime qué rol o papel desempeñas en este proceso que nos pide a grito paremos, porque es que se escucha demasiado y ya es algo como retórico, ¿cierto? Es algo que estamos convenciendo, como ustedes dos me están hablando a mí a través de unos argumentos y ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Verónica hace un retrato de lo que en la ciudad de Cartagena a nivel mundial puede suceder y obviamente en Cartagena con mayor razón por el tema del hundimiento y el ascenso del nivel del mar. Y ese es un retrato que es verdadero y por lo pronto en la pregunta que me haces con respecto a qué hacemos nosotros como institución, como autoridad ambiental al respecto. Te digo, varios años atrás incluso trabajamos en un plan que se llama Plan 4C, que es Cartagena competitiva y compatible con el clima. En ese plan, yo creo que Verónica lo dijo también, se decía el aumento de las enfermedades, o sea, cuánto iba a ser el porcentaje en el tiempo. Y ya hoy estamos viviendo precisamente en este momento, el tema del dengue y otros vectores, otras enfermedades que inclusive en otras latitudes no se veían, pues se están sintiendo y se van a sentir mucho más acentuadas en este momento. Entonces, que es una verdad que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como autoridad, como gobierno? En ese momento se hace un plan que realmente en Cartagena fue único, en Colombia más bien, porque realmente en Colombia no se había pensado en un plan de adaptación, y el gobierno nacional pues ya estableció mediante una ley cómo debería hacerse el nuevo plan, y realmente ahí es donde entra la autoridad ambiental a elaborar ese nuevo plan, esos nuevos lineamientos que hay que trazar para mirar realmente qué es lo que debemos hacer, no solamente para adaptarnos, porque eso es una realidad, es decir, hay que adaptarse a esta nueva situación, hay que ver cómo en la población que está sentada a las orillas del mar, a las orillas de nuestros cuerpos de agua, deben separarse de esa orilla, porque en un futuro pues vamos a estar en zona de alta inundación, y eso tenemos que hacerlo de manera programada, sistemática, organizada, y para eso serán los lineamientos que se darán. En algunas otras zonas de la ciudad va a ser imposible por el alto costo del desplazamiento de la infraestructura que ya está. Entonces en esas zonas se verá si es necesario hacer algún tipo de infraestructura para poder protegernos. Pero lo que sí
que se establece a través de lo que es una autoridad ambiental es ver que la solución la da la misma naturaleza, es decir, todas las soluciones que sean basadas en naturaleza es lo que nosotros vamos a proponer dentro de nuestra autoridad ambiental en el tema de la adaptación. Pero también hay que mirar la otra cara de la moneda, que es la mitigación, es decir, no solamente es salvarnos del problema, sino también cuál va a ser la contribución nuestra como ciudadanos, como ciudad, para poder entonces contrarrestar el problema a nivel mundial. Entonces ahí también como autoridad ambiental establecemos, por lo menos en este periodo, un plan de acción y que está enmarcado en el plan de desarrollo del distrito, donde hay unas líneas muy claras en cuanto a restablecimiento, restauración de ecosistemas, en toda la temática, inclusive en lo que estamos haciendo en estos días, que viene siendo la entrega voluntaria de fauna silvestre. Todo esto realmente colabora de cierta forma a tener un ambiente o una ciudad que está acorde con el desarrollo sostenible. Entonces todo el tema de reciclaje, el tema de mirar cómo colabora nuestra economía circular, que también lo tenemos acá dentro de nuestro establecimiento, los negocios verdes, todo eso colabora a que realmente la ciudad vaya en camino, en ruta a lo que es un desarrollo sostenible. Y es ahí donde entramos nosotros como institución, de la mano obviamente de la alcaldía, a proponer acciones que estén dentro de un ordenamiento territorial que después sea casi que de obligatorio cumplimiento para todos. Y estamos seguros de que de esa manera en un futuro vamos a tener una ciudad que sea compatible, competitiva y muy amable de manera ambientalmente hablando para todos los ciudadanos, no solamente en algunas zonas de la ciudad, sino para toda la ciudad en general. Sí, hace pocos días escuché al ministro del Ambiente que decía que ya se va a hacer en el PENSU, como si fuese, ya va a ser casi obligatorio el cambio climático como un área, porque se dice mucho, volvemos a lo mismo, y cómo hacer realmente esta visión para que todos nos metamos en ese cuento y poder darle esa vuelta. Vero, entonces, ¿cuáles serían las principales medidas que esta ciudad, bueno, de las que ya se adelantó el doctor Mutón, debe acoger para esa acción climática? Sí, yo hace unos días estuve viendo unos documentos y vi algo que me gustó mucho, que decía, evitar lo inmanejable, manejar lo inevitable. Y yo pienso que eso resume perfectamente cuáles son las medidas, porque cuando tú manejas lo inevitable, te estás adaptando, estás tratando de ser más resiliente, pero también puedes evitar lo inmanejable, que es disminuir tu huella de carbono. Y aquí, bueno, quiero rescatar también un poco lo que ha dicho el director, que estamos actualizando el plan de cambio climático de la ciudad, era del año 2014, esto fue antes de la COP21 en París en 2015, antes de la Ley Nacional de Cambio Climático, y pues digamos que ya el plan merecía pues una actualización con medidas, con tendencias, con nueva información, y bueno, esperamos tenerlo el año que viene. Entonces, digamos, básicamente, volviendo a lo de evitar y manejar, pues está el tema de adaptación que como lo ha dicho el director, son las actividades y obras que nosotros pues hacemos para reducir nuestra vulnerabilidad y para ser más resilientes a los efectos del cambio climático. Y ahí tiene que ver, pues hay un tema, hay unos componentes de obras duras, hay componentes de obras blandas, pero siempre, sobre todo, tenemos que pensar en las soluciones basadas en la naturaleza, porque es que la naturaleza es perfecta. La naturaleza lleva 4.6 billones de años aquí. Nosotros, ¿cuántos años llevamos tratando de existir como humanidad? Entonces, tenemos que fijarnos en eso que la naturaleza ha evolucionado y ha aprendido a hacer también, y tratar de imitarlo en las soluciones que como humanidad necesitamos para sobrevivir. Pero también necesitamos planificar alrededor de esto que ya sabemos que digamos que no es sostenible, donde tenemos que protegernos. Y
Y bueno, están las acciones de mitigación, pues nuevamente, que es todo lo que previene la emisión de gases a la atmósfera. Y ahí pues son las actividades cotidianas en las personas, pero también son las medidas que digamos que de alguna manera la ciudad tiene que pensar a nivel macro para darle las herramientas a los ciudadanos para que a nivel personal o familiar puedan implementar en sus hogares. Por ejemplo, hay que pensar en tener una infraestructura más amigable para las bicicletas si en realidad queremos que la gente tenga una motivación para andar en bicicleta o que tenga una motivación para caminar. Entonces, esas son las cosas que a nivel de ciudad tenemos que pensar y también sobre todo trabajar de la mano con las empresas, porque esto no es solamente con las personas, sino también con las empresas. ¿Qué están aportando las empresas? ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Cómo se pueden poner la camiseta? Y decir también, pues yo también soy parte de lo que está pasando y qué puedo hacer yo para hacer esto mucho mejor. Dijiste algo increíble y es, bueno, nosotros solos no, las empresas, porque también esto requiere una inversión económica grandísima, todos lo sabemos, esa inversión. Hablaste de un equilibrio de la naturaleza que es perfecta y a mí se me ocurrió algo que estuve mirando y dice, si bien es cierto que hay 4 estaciones que todos las conocemos, que son primavera, invierno, el otoño, el verano, y esos son producidas por la inclinación del eje de la Tierra en la rotación respecto a que el Sol pega directo en algunas partes, ¿verdad?, de la Tierra, reciben los rayos solares, y de hecho cada uno ha sido un motivo de amor de verano. Hay una cantidad de cosas, te habla de la primavera, de la poesía, te habla de sinfonías, te habla de las 4 estaciones, de Vivaldi, de todo, absolutamente eso. Entonces ahí viene la pregunta para ti, Javier. Hay un gran escritor que es Thomas Hobbes, que él habla de que el hombre es lobo para el hombre, porque el hombre en su leviatán, ese monstruo, que así miro yo el cambio climático, es como un monstruo cuando hablan que en el 2030, en el 2050 esto viene. ¿Por qué el hombre es tan egoísta y tan mezquino? ¿Por qué vuelvo a lo mismo de que habiendo tantas cosas y tantas advertencias y de todo, parecería que ¿qué es lo que tenemos que hacer para que todos abramos y nos pongamos, como decimos, la camiseta y luchemos realmente para nuestra afectación disminuya en cuanto a salud y en todo lo que eso genera? Bueno, la verdad es que recientemente he estado pensando en eso, es decir, de pronto es la forma como inclusive los ambientalistas estamos contando la historia. Hay que ver de pronto cómo contamos la historia de una forma diferente, porque es que estamos también quizás diciendo el final de lo que puede ocurrir, pero la gente siente que eso es como está muy distante. O sea, siempre ven imágenes de osos polares y yo todavía no he visto un oso polar, o sea, yo no he viajado para mirarlo. Es decir, que realmente la gente dice, no, eso está pasando muy lejos. Y si lo ponemos en el tiempo, la gente también piensa que está muy lejos. Y la verdad es que no. O sea, yo recuerdo que yo estudié mi primaria y bachillerato en el Colegio Salesiano en el centro. Muchas veces por alguna razón el bus no servía o por el simple hecho de salir a caminar con los amigos nos íbamos desde el centro hasta, yo pues vivo en Manga, es decir que teníamos que cruzar un puente, caminar por todo el centro. Después estudié en la Universidad de Cartagena 5 años en el centro histórico. Igual, bueno, uno como estudiante no hay plata para el transporte, se iba a pie hasta Manga, queda cerca realmente, caminábamos. Y después empecé a trabajar en la universidad 3 años después, e igual en el centro, y ocasionalmente uno se podía venir a pie. Pero nunca nos tropezábamos con la situación de que hubiese marea. O sea, llovía, quizás de pronto escurría el agua, esperaba uno un rato y salía, pero nunca un tema de que hubiese intrusión de marea. Entonces, dicen que uno no debe contar los años, sino la experiencia, pero yo digo los años para decir la experiencia. O sea, yo tengo 56. Quiere decir que en un periodo de 20, 25 años hemos experimentado en la ciudad un cambio. De pronto, los más jóvenes dirán, están acostumbrados, sí, la marea viene en octubre, noviembre y se va así, pero es que yo no vi marea en el centro.
Entonces estamos hablando de un cambio que estamos viendo en el periodo de vida de una persona. Entonces de aquí en adelante, los que tengan 20 años a los 40 años, ¿qué van a ver? A los 50 años, ¿qué van a ver? ¿No? Entonces estamos viendo de cómo acercamos ese tipo de situación para que la gente realmente se motive. Es decir, que tenemos que ver cómo cambiamos, y eso es un tema de comunicación, la forma como le llegamos a la gente para que motivarlos a que realmente tienen que cambiar. Y Verónica lo dijo que también no vamos a trabajar esto solo, eso no es del establecimiento público ambiental, no es la alcaldía sola la que puede resolver, esto es un llamado que entienden todos aquellos que quieren hacer empresa o que estén pensando en la ciudad para quedarse a vivir cuando estén en retiro o cuando estén viejos o cuidando nietos, pues tienen que empezar desde ahora a trabajar para que esta sea una ciudad viable, ¿no? Entonces, de eso se trata el mensaje, para hacerlo como más cercano a las personas, porque yo veo que el mensaje a veces se entiende como muy lejano y muy ajeno, y eso es lo que deberíamos trabajar para poder hacer ese cambio que se necesita para involucrar no solamente a la ciudad, sino también a los gremios, industria, etcétera, a que colaboremos con el cambio. Exacto, empezando de nosotros mismos. Vero, producción y consumo energético está alterando esta situación climática y a nivel global, porque hay fábricas que no paran, hay cantidad de cosas. Entonces yo voy a hacerte una pregunta que me parece muy linda en tu condición de mujer, como madre. Cuando uno acuna de verdad un bebé y todo en nuestro vientre, eso es esa protección con ese agua, ese bamboleo. Yo creo que por eso ese chico ahí adentro se siente tanto placer que cuando viene al mundo dirá, ay, ¿para qué me trajiste a esto? ¿No? Una manera de decir, ¿verdad? En el sentido de amor y protección. ¿Cómo consideras que debe ser el rol o comportamiento de la mujer frente a ese cambio climático? Sí, en realidad lo primero que quiero decir sobre el tema de la mujer y el cambio climático es que las mujeres somos más afectadas por el cambio climático que los hombres y somos más vulnerables al cambio climático que los hombres. Primero que todo, porque sabemos que el cambio climático afecta más a los más vulnerables, que pues podría ser, por ejemplo, los más pobres. Y hoy sabemos, por ejemplo, que hay mayor pobreza en las mujeres que los hombres. Si tú ves el censo 2018 de Cartagena, tú ves que en las jefaturas de hogar donde hay mujer, hay mayor porcentaje de hogares pobres que en las jefaturas hogares de hombres. Entonces, digamos que esto de entrada nos hace más vulnerables al cambio climático y a sus efectos. Otro tema es que las mujeres no tienen el mismo acceso que los hombres a muchas cosas. De pronto, bueno, en las ciudades de pronto estamos hablando de acceso a la educación, de acceso a ciertos recursos, materiales, empleos, pero también sobre todo, por ejemplo, en el campo, que es de donde dependen nuestros sistemas de alimentación en las ciudades. Las mujeres no son dueñas de la tierra, así la administren y la usen. No tienen acceso a tecnologías. Y pues un estudio también que decía que cuando aumentan los precios de los alimentos, que puede ser un efecto del cambio climático, las más afectadas son las mujeres, no los hombres, por enfermedades que trae consigo la hambruna. Entonces, siendo así, yo lo que pienso es que las mujeres tenemos que tener un rol muy activo en los temas de preparación y de la acción climática. Y es importante que los gobiernos puedan, sobre todo a las mujeres menos favorecidas, darle las herramientas y empoderarlas para que lo puedan hacer. O sea, las mujeres somos quien por naturaleza administramos los recursos del hogar. Sabemos, por ejemplo, que los administramos mejor que los hombres y por eso ¿cómo se llama? Las operaciones como de transferencias como tipo, no me acuerdo cómo se llama, de acción social, del Plan Colombia y esas cosas, todo eso, se lo daban a las mujeres, porque saben que las mujeres lo van a invertir en los hijos y en el hogar versus cómo lo invierten los hombres. Entonces,
digamos que al preparar mejor a las mujeres para el cambio climático y para sus efectos, se reducen las vulnerabilidades de las mujeres, por ejemplo, para estar mejor preparadas a la atención de desastres, no solo para sus hijos, sino para sus familias. Y también el tema de la educación es súper importante, por ejemplo, el tema de la planificación familiar y la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Al tú no traer 10 hijos al mundo, sino 2 o 3, digamos que la huella de carbono en las familias se disminuye enormemente. Y de pronto, pues sí, hay mujeres que quieren tener 3, 4, 5 hijos, puede ser respetable desde algún punto, pero también pensando en lo que cada ser humano consume, tenemos que ser conscientes de que la sobrepoblación es otro factor que le aporta al cambio climático y muchas mujeres sencillamente no tienen la opción porque no tienen acceso a control prenatal, por ejemplo. Entonces, si esto sucediera, esto ya de por sí, digamos que es una medida de mitigación al cambio climático, y también pues está el tema de poder levantar la voz y de hacerlo. Yo ahí pues rescato, por ejemplo, a Greta Thunberg, que es una adolescente, y cuánto ha logrado esa mujer. O sea que no solo es mujer, sino el tema de su edad, y ella ha movido masas de una manera increíble y admirable. Entonces, yo pienso que lo podemos hacer. Tenemos que poder seguirlo haciendo y tenemos que empoderarnos para poder hacerlo. Lo que pasa es que cuando hablamos de educación siempre se habla de analfabetismo, no la educación esa que va acompañada de la mano, que es la que realmente se necesita para hacer aquello de la explosión demográfica, cuando eso hasta en los colegios cómo nos hablaban y de todos los métodos para evitar lo que tú acabas de decir. Sin embargo, como eso no se da y como con el cuento de ese tonto de que es que no hay televisión y empiezan a producir hijos y eso se convierte en un desastre. Y de algo que dijiste, hay una cosa muy paradójica en la mujer. Primero, Colombia todavía es una sociedad muy machista y nosotros en escala laboral siempre vamos a estar en una condición que esa es la lucha que hay. Eso no importa, eso ya es un punto que lo tenemos claro. Exacto, el desempleo femenino. Es mayor, perdón, que el masculino. Bueno, siempre. Y mi mamá cuando estaba en la guerra, que la vivió durante la Segunda Guerra Mundial todo, los hombres iban a la batalla y las mujeres iban al campo, que eran mira lo paradójico que ahora la mujer ni siquiera tiene las condiciones para desarrollarlo en el campo. O sea que fíjate que lo que van cambiando es lo que dice de pronto Javier, cambiemos el chip, ¿cómo se haría? Porque hay tanto, el campo es la base fundamental de absolutamente todo. Podría ser el mismo equilibrio del ser humano con su alimentación y de todo, y que la tierra se equilibre. Entonces allí yo creo que aquí tendríamos para hacer 1 y 2 y 5 tertulias, Javier, pero vamos a ir cerrando porque vamos a coger los aspectos importantes, Vero. Entonces, si bien es cierto que todos los seres humanos, que es que aquí el problema es del ser humano, Vero, porque la producción, esa sociedad de consumo, todo eso que nos meten, nos volvimos tan consumistas que eso es lo que ha reventado todo, porque es haga, compre, las fábricas no paran y que tienen emisión de gases y que eso, pero eso no alcanza porque son 365 días al año que no paran, hay fábricas que no lo hacen. Entonces, ¿cómo mitigamos? ¿Cuál es el discurso real? Entonces, Javi, si bien es cierto que todos los seres humanos y las entidades tenemos responsabilidades con el planeta, en el sector corporativo, dime si existe realmente articulación y adaptación al cambio climático. No, yo sí creo, o sea, realmente la mayoría de las empresas serias, o sea, ven esto bajo un punto de vista de competitivo, es decir, ellos quieren subsistir a futuro, ¿no? O sea, ellos no piensan solamente en el presente. Algunas empresas, algún tipo de industria, ¿no? Si ellos se planifican y quieren seguir dentro de su, obviamente su objetivo es aumentar su ganancia, pues obviamente tienen que ser competitivos y tener en cuenta el tema del cambio climático y la adaptación. Es decir, que sí, o sea, las empresas son conscientes, lo que sí que también hay que mirarlo como una oportunidad, y por eso nuestro plan cuando se planteó era, hombre, no solamente ser
compatible, sino también competitivo. Es decir, ¿cómo hacemos para que este problema se vuelva una oportunidad? Y ahí es donde, en esa brecha donde muchas empresas que antes no existían, están mirando la posibilidad de utilizar energías renovables, de usar mejores métodos de transporte. Es más, la pandemia nos enseñó a comunicarnos de cierta forma, donde ya no necesitamos estar hacer un viaje para una reunión de media hora o de una hora en una ciudad. Es decir, que hemos disminuido sin querer también, o a la fuerza, nuestra huella de carbono, y detrás de eso todas las grandes compañías que se formaron y se potenciaron en el hecho simplemente de pensar cómo hacemos para mejorar el tema de la comunicación, y obviamente cómo hacemos también para reducir el CO2. Y si a eso le ponemos peso, porque lastimosamente estamos en un tema de capitalismo, entonces hay que decir que si a una empresa se le dice que se va a ahorrar tantos millones de pesos por utilizar una tecnología que es beneficiosa para el medio ambiente, pues mucho mejor. Y muchas compañías están haciendo eso, no solamente proponiendo tecnología, sino utilizando tecnología para disminuir la huella de carbono. Entonces, la respuesta es sí, y que hay que seguir trabajando, porque hay ciertos sectores de la economía que son muy inmediatistas, muy de presente, de sacar un recurso y moverse hacia otro lugar por temas de extracción de recursos minerales o cualquier otro tipo de estas empresas que simplemente les interesa la explotación, pero para eso está la norma, para eso está la acción, para eso están las instituciones para ponerle un freno o unas condiciones a ese tipo de empresas, para que a futuro no nos dejen a nosotros con una deuda de carácter ambiental, y obviamente con unos impactos que después a futuro van a ser difíciles de corregir. Para ambos, ya para concluir, aquí desde tu silla, Vero, cambio climático. Pide, ¿qué quieres decirle a otro humano, a otros seres humanos al respecto? ¿Cuál es tu invitación de verdad, pero con preocupación, no como algo que algún día va a llegar y yo me voy a morir y no lo voy a ver, porque todo el mundo, ay, eso yo, ahí ya yo tengo 120 años, me he muerto, no lo veo, es tus hijos, son tus nietos, y se toma como una bobada, sin hacerlo real, sin hacerlo de ese sentido de pertenencia que creo que es lo que nos está pasando. Danos un consejo o un llamado con tus palabras. Sí, yo pues quiero hacer como una reflexión, y es que como humanidad, nosotros cuando en su momento algún inventor creó una solución en su momento para un problema, y me voy por ejemplo al carbón en la revolución industrial, no se hizo para querer contaminar más, se hizo para volvernos más productivos. Cuando se inventaron el automóvil o lo masificaron, pensaron en lo bueno que era ya no tener caballos que pues hacían sus necesidades en la calle y se iban a reducir por las enfermedades. O incluso cuando se inventaron el plástico, pensaron en una forma mucho más eficiente de guardar lo que sea. La masificación de todas esas cosas, aunado a factores, ha generado el problema que hoy tenemos, que digamos que puede que se nos esté saliendo de las manos, pero cada vez tenemos una mayor conciencia de eso. Si tú hablas con una persona, de pronto te pudieras ir al pasado hace 15 o 20 años, no tendríamos esta discusión ni estuviera en el nivel de exposición que está ahora. Digamos que sí nos estamos educando cada vez más y nos estamos volviendo más conscientes, aunque falta todavía un camino muy grande para recorrer. Y yo pienso que no se trata, o sea, aunque sí tenemos que cambiar hábitos, para mí es un concepto pues como muy personal. No es un tema de que más nunca voy a viajar en avión porque entonces eso emite emisiones, sino tratar de ser, pues de no viajar si no tengo que viajar, pero también si yo sé que hay una aerolínea que utilice un combustible que es más eficiente o más verde, preferir viajar en esa aerolínea. O si de pronto yo voy a comprar una moto, pensar que si hoy me gasto unos pesos más comprando una moto eléctrica, me voy a ahorrar toda esa plata en combustible. O que si en realidad no tengo que comprar algo, no lo voy a comprar, o comprar un electrodoméstico que sea eficiente. O si voy a cambiar el bombillo de mi casa, preferir un bombillo LED.
Y son esos pequeños cambios que van sumando y sumando cada vez. Y yo pienso también que es súper importante estarle inculcando eso a nuestros hijos. Y desde pequeños estarles enseñando sobre esa conciencia climática. Hacerlos conscientes del problema y enseñarlos a que ellos también son parte, o sea, que son parte del problema, pero que también son parte de la solución y que al final están en sus manos. Pero para eso tenemos que también dar el ejemplo. Entonces, no es que ya pues de repente, no, yo emito dióxido de carbono, entonces no puedo hacer nada en la vida, no, sino es como ir tomando conciencia poco a poco de las cosas e ir cambiando mis hábitos. Y eso al final todo se va volviendo costumbre y ya después lo vas haciendo de manera automática. Exacto, porque ya forma parte de ti y lo que nos hace falta son hábitos, así como nos hace falta alimenticios de responsabilidad. Es el cambio, ese hábito hay que hacerlo. ¿Qué mensaje, Javier? No, mi mensaje, sobre todo para los cartageneros y cartageneras que nos están viendo y toda otra audiencia, y es que hay una oportunidad clara de participación en una herramienta que va a definir el futuro de la ciudad y es nuestro plan integral de gestión y de adaptación al cambio climático. Entonces, los invito a participar de manera activa y entregando sugerencias y entregando también propuestas a nuestro establecimiento público ambiental. Participen en todas las mesas, contribuyan en el buzón climático que está en la página web, porque realmente este plan es una construcción de manera colectiva y sería bueno que a futuro ustedes dijeran a sus nietos, dijeran a sus hijos que ustedes contribuyeron con un grano o de pronto varios granos de arena a la construcción de este plan que se supone que va a ser el plan guía de lo que va a ser la construcción de una ciudad sostenible. Eso es. Gracias, porque el impacto somos nosotros y el cambio está en todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra tertulia ecológica.